Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en la localidad de Atlacomulco, en el Estado de México. Tiene vínculos de nacimiento con la clase política del Estado de México, ya que es pariente de dos gobernadores de dicho estado, Alfredo de Mazo González y de Arturo Montiel Rojas, quien curiosamente lo antecedió como gobernador. Las elecciones federales de México se llevaron a cabo el 1 de julio del año del 2012, las cuales finalizaron con la victoria de Enrique Peña Nieto como presidente electo. Asumió el cargo de presidente de la República el 1 de diciembre del mismo año. Su presidencia inició con fuerza gracias a la firma del llamado Pacto por México, en el cual asignaron el propio presidente en conjunto con los presidentes del partido PRI, PAN, PRD, Cristina Díaz Salazar, Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano Grijalva. Durante su gobierno se dieron 11 reformas muy importantes. Reforma laboral, energética, materia en competencia económica, reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, hacienda, financiera, educativa, nueva ley de amparo, nuevo sistema penal acusatorio, política electoral y reforma en materia de transparencia. La reforma energética fue muy polémica durante su gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues sería la primera vez desde el año de 1936 en que la intervención extranjera fuera permitida dentro de nuestro país, de esta forma asignando empresas particulares con contratos para la exploración y por supuesto la explotación de nuestros recursos en el lado de hidrocarburos, donde las empresas extranjeras tendrían gran ventaja sobre nuestro Producto Bruto y sobre muchas otras acciones, razón por la que diversos sectores políticos y sociales se manifestaron y hasta la fecha siguen manifestándose en desacuerdo con esta reforma. La reforma educativa de México fue presentada por el presidente dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2012 y por el Senado de la República al día siguiente. México tuvo como objetivo reformar el sistema educativo en muchos aspectos, para el bienestar académico de los alumnos, de los padres de familia y de los docentes. El principal era la materia de evaluación sobre los docentes. Se establecieron las facultades legislativas del Congreso de la Unión para establecer un mejor servicio profesional al docente. Sin embargo, esto llevó a la oposición del sindicato y cierta sección de la población, lo que originó varias protestas en diversos estados del país. A partir de la aprobación de la reforma educativa en el año 2013, decenas de miles de maestros a lo largo y ancho de la República Mexicana salieron a demostrar su inconformidad y su repudio ante esta medida. Abogaban que un examen estandarizado con el que pretenden evaluar no generaba calidad ni tampoco podía determinar el rezago educativo, además de decir que dicho examen no tomaba en cuenta las características y necesidades de cada entidad. Reformas estructurales del 2013 en México. El gobierno de México, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, emprendió una importante reforma estructural en el año 2013 para modernizar varias áreas clave de la economía del país, incluyendo el sector energético, la prioridad y el más importante. La reforma reestructuró la industria del petróleo y el gas, abrió acceso a los recursos de hidrocarburos del país a entidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, y abrió aún más el sector eléctrico para la participación privada. El objetivo de la reforma es aumentar la inversión en el sector y los ingresos del gobierno para beneficio de los mexicanos, así como convertir a México en líder mundial en temas ambientales al incorporar la energía limpia a la legislación. En el sector eléctrico se buscó presionar los precios a la baja, así como facilitar la transición a fuentes de energía renovables y ampliar la cobertura de electricidad. También, durante su sexenio, el 22 de febrero del 2014, se da la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tras más de 12 años de estar prófugo de la justicia. No obstante, el 11 de julio de 2015, El Chapo se fugaría una vez más para ser atrapado otra vez el 8 de enero del 2016. Más tarde, el gobierno federal aceptó extraditarlo a Estados Unidos, cuyo traslado se llevó a cabo el 19 de enero de 2017. México se cubre de inseguridad. El clima de inseguridad de México se incrementó y fue muy notorio, teniendo raíces en el crimen organizado
y dando lugar a un masivo número de asesinatos y desapariciones. Su administración de Peña Nieto estuvo marcada por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, caso que aunque fue resuelto judicialmente, la versión oficial nunca convenció a los padres de familia. México se convirtió en el país más impune en Latinoamérica y Enrique Peña Nieto fue marcado por la corrupción y la violencia, actos ocurridos durante el periodo de 2012 y 2018, mostrando lo sencillo que era y es cometer actos de corrupción en nuestro país. Enrique Peña Nieto termina su gobierno con números negativos en temas como la seguridad pública y con un nivel de desaprobación cercano al 70%. El propio Peña Nieto, en sus últimos meses en el Poder Ejecutivo, reconoció que los resultados en seguridad en su administración no habían sido satisfactorios. Y así, finalmente, el 30 de noviembre de 2018, termina su gobierno y deja al país con cifras de récord de violencia, un aumento de la deuda pública de la población en situación de pobreza y de la corrupción, según índices nacionales e internacionales.